Hola, ¿qué tal? Soy Conchita García, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Bienvenidos. Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues hoy estoy muy contenta porque tengo pues una gran invitada que pues nos va a poder dar como mucha luz en muchos aspectos de la vida familiar. Y ella es la magistrada presidente de la Sala Familiar, Marisela Sandoval. Bienvenida. Muchas gracias, maestra Conchita, encantada, de verdad, es un gusto y un honor que poder estar aquí con usted. La verdad es para nosotros un gusto porque pues no habíamos tenido la ocasión de tocar estos temas que pegan en los colegios y que pues son tan importantes para las familias, ¿no? Y para la sociedad en general. Y bueno, pues cuéntanos un poquito de tu experiencia y que creo que tienes mucha, pero pues a veces es desafortunada, ¿no? La dices, híjole, ¿cómo pasan estas cosas, no? Sí. Entonces, platícanos un poquito lo que tú haces y pues de ahí empezamos a ver el tema precisamente de la familia desde el punto de vista legal, que hoy en día pues está sufriendo pues tremendamente una crisis que ahora, hoy precisamente en la mañana decíamos que contamos ya los papás que están casados. Sí. Y antes era al revés, ¿no? Entonces... Sí, es un panorama muy diferente. Bueno, gracias nuevamente. Su servidora tengo pues ya 30 años en el Poder Judicial del Estado. Empecé muy chiquita, inclusive en cuanto entré a la carrera de Derecho, pues empecé a trabajar. He pasado por todos los puestos, desde lo que nosotros llamamos como meritorios, es decir, los chicos que trabajan sin un sueldo, hasta... he pasado por toda la carrera judicial, de verdad es un gusto muy grande, hasta que hace aproximadamente 6 años ya, primero fui nombrada magistrada suplente y posteriormente magistrada de número, magistrada propietaria. Fui juez familiar aproximadamente 15 años, en 2 juzgados de esta ciudad, el primero y el segundo familiar. Y sí hemos visto desgraciadamente una transformación y una descomposición complicada en nuestro panorama de familias, porque incluso hace 19 años, en el año 2000, éramos solo 2 juzgados familiares, y pues en San Juan del Río, que eran los juzgados civiles, también nada más había 2 juzgados civiles y uno en cada distrito judicial de nuestros distritos foráneos. Hoy en Querétaro son 12 juzgados familiares, o sea, 19 años después, casi ha tenido que crecer prácticamente un juzgado por año, y es más, son 12, en 19 años son 12 juzgados y no se dan abasto, definitivamente no se dan abasto en su trabajo. Estos 12 juzgados solo en el Distrito Judicial Querétaro, que abarca Querétaro, Corregidora y El Marqués, cierran su año más o menos con más de 2.500 asuntos. En segunda instancia, desde 2017 somos una sala familiar, o sea, especializada en cuestiones familiares, y aún así este año ya fue necesario que nos volvieran a auxiliar las 2 salas civiles, porque no es factible darnos abasto. En San Juan del Río lo mismo está sucediendo, son 5 juzgados civiles con competencia familiar también y mercantil. El 70% prácticamente de los asuntos que se manejan en un juzgado civil en San Juan del Río son de materia familiar. Entonces, sí hemos notado que ha subido geométricamente, porque ya quisiéramos que subiera matemáticamente. No, esto sube geométricamente. ¿Por qué? Porque la problemática de una familia se multiplica y se geometriza en todos y cada uno de sus elementos, ¿no? Y obviamente quienes de manera fundamental llevan la problemática mayor a sus espaldas, pues son los niños, niñas, adolescentes, ¿no? ¿Por qué?
porque por más que queramos, por más que se les apoye, por más que una separación sea de manera consensuada, es decir, por más que los padres estén muy de acuerdo y ya muy conscientes de que no hay otra forma de conservar la unión de esa pareja, pues los niños llevan un luto, los niños sí sufren un duelo. Yo creo que a ningún niño, y de verdad lo hemos, inclusive lo he visto a lo largo de estos 30 años, 15 específicos, casi 20 ya de materia familiar específicamente, aún los niños que sufren de violencia profunda, cuando uno les llega a preguntar qué es lo que tú quisieras, nos dicen, yo quisiera que las cosas regresaran a cuando éramos felices, aunque no hayan sido felices nunca, de veras, o sea, aunque uno platique con ellos y diga, criatura, pero si has sufrido violencia, pues desde tus edades más tempranas, ¿no? Y los niños te dicen, yo quisiera que volviéramos a ser felices y yo quisiera que viviéramos todos juntos. Y esto es con chiquitos de violencia profunda, cuánto más con pequeños o con adolescentes donde la separación, pues aparentemente para ellos no tiene una causa, simplemente pues porque papá y mamá decidieron que ya no dan más como pareja, que ya no pueden funcionar como pareja. Pues sí, qué bonito que mis papás se estén separando lo mejor posible, pero ¿y qué pasa con mi duelo? ¿Qué pasa con mi dolor? ¿Qué pasa con lo que yo siento? Con lo que tú sientes, claro. Y en esos casos, cuando la situación es consensuada, pues qué bonito, para el niño de alguna manera se le puede ayudar a sacar ese duelo adelante. Pero cuando, como en la mayoría de los casos, desgraciadamente, esto no es por consenso, no es platicado, no es madurado, porque creo que hoy los divorcios, yo sé que pues así está ya la reforma legal y bueno, no podemos ir hacia atrás, se entiende que hoy en una cultura de derechos humanos y de respeto a la libre determinación de la voluntad personal, pues sí, tampoco, dentro de muchas cosas tenemos que respetar esa posibilidad de que cada quien determine hasta cuándo quiere vivir en matrimonio o en pareja, porque esto no nada más es con los matrimonios. Tenemos un sinnúmero de parejas unidas en concubinato que también tienen hijos y que también sufren toda esta problemática, casados y no casados. Entonces, sí entendemos que hoy todas las personas tienen esta libre determinación, ¿no? Pero y entonces estos chicos, estos niños, pues van como en el paquete de la separación. Sí, claro. Pero cuando esto no está madurado, porque una cosa es que yo tenga la libertad de decir hasta aquí quiero vivir con alguien casado o en concubinato y hasta aquí ya no quiero, por las causas que pueden ser de veras a veces simplemente porque ya no quiero vivir, o a veces puede ser porque haya muchas cosas atrás, débito alimentario, cuestiones de infidelidades, o sea, todo lo que ahora ya no tenemos por qué andar averiguando, porque ya no tenemos por qué investigar las causas. Qué bueno que tengas esa libertad, pero no se madura esa separación. Y entonces se malentiende que en el momento en que ya tengo un divorcio, pues es como si volviera a ser soltero. Pues no, porque tengo chicos en medio. Y chicos en medio a quienes les tengo que seguir dando toda esa formación a la que me comprometí en el momento que nacieron, para acabar pronto. Yo puedo ser madre o padre, casado, no casado, divorciado, terminado de mi concubinato, pero voy a ser padre y madre pues para toda la vida y por lo menos en la mayor fuerza que tengo que estar acompañando a mis hijos, pues es por lo menos hasta que cumplen la mayoría de edad y es más hasta que terminan por lo menos una formación donde ellos puedan ir caminando solos, ¿no? Que esto no es antes de los 25 años por regla general. Entonces, quienes dicen que se acaba la problemática cuando cumplen 18, quiero decirles que eso no es cierto tampoco legalmente, ni siquiera legalmente. Entonces, se separan y los hijos quedan a la deriva en el mejor de los casos, de verdad. Y me voy a preguntar, ¿cómo que en el mejor de los casos? Sí, porque como que no los molestan. Y esto de no molestarlos es, pues sí, perfectamente puedes ir a convivir con tu papá o te quedas con papá y perfectamente puedes ir a convivir con mamá, porque hoy quiero decirle que Querétaro es el estado donde más hay una igualdad en la división de las custodias, O sea, Querétaro hoy tiene ya muchos papás varones
que se quedan con la custodia de sus hijos o que pelean las custodias de sus hijos y las ganan. Y entonces quien queda con toda esa obligación alimentaria, pues es la mamá. También tenemos esquema de custodia compartida, no ha sido muy próspero en nuestro estado, porque para que se dé esta custodia compartida, para empezar, los padres necesitan tener esta idea como de seguir teniendo una comunicación benéfica en pro de los hijos. Y las parejas de veras quisieran, como que se dicta la sentencia de divorcio o ya se tiene por disuelto su concubinato, y como que quisieran que tuviéramos varita mágica las autoridades familiares como para desaparecer al otro o a la otra, y eso no existe. Sí, claro. Entonces, en el mejor de los casos, pues los niños como que van y vienen sin un verdadero acompañamiento maduro, repito, de esos padres divorciados o esos padres separados de su concubinato, ¿no? Eso en el mejor de los casos, que no creo que sea lo mejor. Pero en el peor de los casos, que tenemos muchísimos asuntos en ese sentido, el hijo se convierte en premio, el hijo se convierte en trofeo, el hijo se convierte en el arma de cómo voy a lastimar al otro o a la otra, o sea, con quien estuve casado, con quien estuve viviendo unido o unida en concubinato. Y entonces, pues no te permito verlos, quien se quede con la custodia provisional o la definitiva, no te permito verlos, y entonces del otro lado, pues entonces si no me dejas verlos, pues no hay pensión alimenticia, porque entonces, aunque nada tiene que ver, quiero decirles, nada tiene que ver legalmente la pensión alimenticia con el ejercicio de las convivencias, ¿eh? Las convivencias es un derecho de los niños igualmente que los alimentos. Pero las convivencias no es como una letra de cambio. Claro. O sea, no das pensión, hay formas legales de cómo exigir ese pago de pensión, pero eso no quiere decir que te las quiera cobrar con la falta de convivencias. Y es que en ese ejercicio que están haciendo los papás, se llevan pues a los niños entre las patas, ¿no? Entonces, yo ahorita que regresemos vamos a ir a un corte porque se pasa rapidísimo el tiempo. Quisiera que pues platicáramos esto en el sentido de cómo nos pega a los colegios esas situaciones, porque precisamente estos niños que están sufriendo ese duelo, ¿no? Y como dices, en el mejor de los casos, cuando pues está siendo negociado, pero finalmente es un duelo y pareciera que se divorcian de los hijos, cuando el divorcio es entre la pareja o las separaciones entre la pareja, pareciera que se divorcian de los hijos y entonces ya no los veo, ya no te doy pensión, ya no te lo dejo ver, y entonces los niños sufren y muchas veces llegan aquí pues tristes, derrotados, sin ganas de hacer nada, porque sienten que para ellos pues ellos no significaron, no fueron lo suficientemente valiosos como para mantener a la pareja unida, muchos no lo dicen, y otros pues envalentonados, ya, o sea, si a mis papás no les importé, pues entonces vengo y aquí hago ciertas conductas en donde yo me estoy dando a notar porque me hace falta toda esa atención que yo requiero de mis papás. O simplemente todo ese enojo cargado. Cargado, ¿no? Entonces viene y aquí sale. Y entonces, pues platicar un poquito y hacer conciencia en el siguiente segmento a los papás de que, pues, bueno, yo sería de la opinión de que primero luchen por el matrimonio o por la unión, ¿no? Lo que hayan decidido. La vida no es fácil, sí no es fácil, la unión no es fácil, no, pues nadie lo dijo que lo fuera. Sin embargo, puede haber esta madurez pensando en decir, bueno, no, porque espérate, aquí hay 3, aquí hay 2, aquí hay 1, que pues van a tener este problema, ¿no? Entonces, ahorita que regresemos, vamos a platicar sobre esto, cómo nos pega en los colegios y qué pueden hacer los papás ahorita en un momento más, aquí en su programa Educación y Conciencia. Continuamos aquí en su programa Educación y Conciencia y estamos con la magistrada Marisela Sandoval, que ella pues tiene una amplia experiencia en esta área de lo familiar, hablando legalmente, ¿no? Cuando una pareja decide separarse, ya sea que esté casada o no, y entonces, bueno, vienen esta serie de consecuencias que las pagan son los hijos, ¿no? Que estamos viendo que son los hijos.
Y en el colegio viene, pues nos pega finalmente, porque un niño en donde sus papás se han separado y casi siempre, o sea, yo pocas veces he visto esa madurez en los padres en donde, pues sí estamos separados, pero venimos a la escuela para padres o venimos para... No, o sea, es muy raro, ¿no? Entonces, normalmente viene el papá o viene la mamá, y si va a venir es el festival y va a venir la mamá, pues el papá ni se aparece y el niño o no le permite. Entonces, el niño es el que sufre mucho, sí, ¿no? Y tenemos casos con niños con depresión. Los adolescentes cada vez sufren más depresiones. Sí, por las separaciones. Por las separaciones. Y entonces nosotros como colegio, bueno, pues, o como todos los colegios, ¿no? Tratamos de que, pues, vas con la psicóloga y entonces hablas con la mamá o con el papá y le dices, es que el niño está entrando en depresión, necesitamos que, pues, vayan con un psicólogo. No, es que no hay dinero, no me da la pensión, sí, con trabajos, yo estoy trabajando, yo pago, no me da ni un 5, me da 500 pesos que no me alcanza para nada. Y entonces, toda esta situación, pues no se le puede ofrecer al niño esa ayuda que necesita para poder salir adelante de esta adversidad que no tiene ni la culpa, ¿no? Claro. Y luego también sucede que, pues a veces nos ha pasado de todo, o sea, tenemos casos en donde se aprovechan de la otra parte y bueno, le sacan hasta lo que no puede luego ni sobrevivir el pobre hombre o mujer, ¿no? O al revés, que no hay un empleo formal y entonces no declaro todo lo que yo gano y entonces pues les voy dando una mínima parte y pues la mamá es la que tiene que solventar, o el papá, ¿no? Porque como tú bien dices, sí hemos visto papás con custodia, mamás con custodia, y pues el que se queda con ellos es el que finalmente tiene que pues solventar, ver de dónde saca para poder solventar los gastos, ¿no? Y esto afecta también en la conducta de los chicos, porque entonces pues hay niños que están enojadísimos. Muchísimo. Y entonces ellos, pues contra quién se enojan, pues si no está el papá que se fue o no está la mamá que se fue, pues en su casa y en el colegio, ¿no? Y entonces en el colegio de repente ahí tenemos que ser como muy, muy estratégicos con ellos, porque un niño no es latoso por naturaleza, vamos así, o grosero, o flojo, o que no quiere hacer reactivo. Las cosas, ¿no? Está reaccionando a algo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la obligación de ver qué está pasando con él y entonces ver, pues fíjate que resulta que sus papás se acaban de separar. Bueno, pues entonces hay que ver cómo nosotros lo ayudamos para que este chico pueda salir adelante, porque muchas veces a mí me preocupa lo que decían el otro día en estadísticas, que había en el mundo 800,000 suicidios al año. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, estamos ya en una exageración, ¿no? Y en México hablaban de una cifra de 6,500 en adolescentes. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo un joven en la plena flor de la vida, así que tienes todo por delante, en donde ellos se comen el mundo, porque así son los adolescentes, que se las dan de todas, termina por tomar esta salida, ¿no? Y muchas veces es derivada de estas situaciones que se están pasando. Desgraciadamente, y lo digo desgraciadamente porque aunque debiera ser lo más natural, todas estas cuestiones de orden familiar son de conciencia. Yo he oído un sinnúmero de personas, papás y mamás, decir, lo que yo más amo en el mundo son mis hijos. Todo lo hago por mis hijos, todo lo hago por su bienestar, todo lo hago porque ellos estén bien. Y entonces yo no me explico cómo ese gran amor entonces viene a derivar en no te permito que libremente puedas convivir y tener interacción con papá y mamá, si es lo natural en un hijo, en un niño, en un adolescente, en un adulto. Entonces, eso es lo natural, querer convivir con ambos, tener interacción con ambos. Y entonces, como yo digo, te amo mucho, pero tu papá, que ya no vive con nosotros, queda fuera. O tu mamá, que ya no vive con nosotros, queda fuera. O hasta hablarle mal del papá o de la mamá, ¿no? A llegar al grado de empezar a ejercer conductas de manipulación muy fuertes, desde te empiezo a hablar mal,
te empiezo a denostar la figura paterna o materna, te empiezo a mentir sobre su conducta, al grado de decirte es asesino serial y por eso no te permito verlo porque te va a matar. O sea, hemos tenido historias muy complicadas. Pero lo peor que tenemos últimamente, y de veras es recurrente, nos empiezan a argumentar, me opongo a las convivencias porque el papá le realizó tocamientos sexuales a mis hijos. Ay, pero, y teníamos antes, y le puedo decir, de hace unos 10 años para acá, eran solo los papás, o sea, solo los varones eran exclusivos de estas conductas sexuales, ¿no? Ahora no, ahora hasta las mamás, si el papá es quien tiene la custodia, no, es que ya no quiero que la vea, o le quiero quitar la custodia porque cuando fue a casa de mi exesposa o de mi exmujer, ya no, o ella misma le realizó tocamientos sexuales porque tiene ahí unas desviaciones medias complicadas, o su hermano, su papá, o sea, el abuelito, el tío, el primo. La nueva pareja. O la nueva pareja, y entonces ya no les importa incluso que un niño aparezca como atacado sexualmente en un expediente y los someten a estudios psicológicos, a estudios sexuales, a estudios ginecológicos. Ay, sí. Y al fin de cuentas no había nada. No había nada. Y solo se consiguió una ruptura durísima entre el niño, el adolescente con su padre o con su madre, pero además, aunque no haya existido realmente el ataque, a veces la manipulación mental es tan fuerte que aún cuando no haya existido, el niño se queda, el niño o la niña se quedan con esa idea de que sí existió ese ataque. O sea, se los ven tan convencidos a la madre o al padre que se los está diciendo, que dicen, pues sí, es que yo era chiquito y a lo mejor yo no me acuerdo, ¿no? Y entonces esta ruptura ya es impostergable, insostenible y lo peor, irrecuperable. Sí. Y entonces estos pequeños se quedan con ese dolor tan fuerte, llegan a una adolescencia en donde no pueden cargar más con esto y a veces si no se da la ayuda psicológica o incluso desgraciadamente psiquiátrica necesaria, pues puede caer en una cuestión ya irreparable como una muerte. El suicidio. Pero o las drogas, los vicios, chiquitos como estos. Y yo me refiero así porque de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, se es niño desde que se nace hasta los 17 años con 364 días. Entonces, estos chiquitos van creciendo en una situación de una facilidad, como no hay quien realmente les atienda en casa, y si en la escuela encuentran en una institución escolar ese apoyo, ese soporte, qué bueno, pero a veces no se da. La institución escolar tampoco se da abasto porque desgraciadamente ya las escuelas tienen cada vez más casos de estos. Entonces, no se alcanza a dar tampoco ese acompañamiento que los padres son los obligados a dar. Entonces, si no se alcanza, desgraciadamente, pues a veces son presa muy fácil de cuestiones de drogadicción, de alcoholismo, de situaciones que se los lleven hacia cuestiones de pornografía, de abusos sexuales. Es muy fácil, son presa muy fácil de cualquier persona que abusando de esta inestabilidad y esta vulnerabilidad en la que se encuentran, pues se los lleva a campos muy complicados. Muy complicados. Y fíjate que estos niños precisamente que están en esa situación, que podemos detectar en el colegio si realmente nosotros o el maestro hace su labor, se puede detectar, ¿no? Ya tú puedes saber, este niño le está pasando algo y es un poquito rojo, ¿no? Y cuando pasan estas situaciones, a mí me gustaría que los papás hicieran esa conciencia de que pues ya vivimos nosotros, nos tocó vivir, tomamos decisiones, a lo mejor fueron equivocadas y pues en ello pues llevaremos las consecuencias, pero nosotros, no los niños, ¿no? Yo leí el otro día, yo no sé si esto sea cierto o no, pero lo leí en un artículo en donde decían que en Canadá una de las formas de llevar los divorcios decían, bueno, ya te quieres divorciar, ok, pero tu casa sigue igual.
O sea, ¿quién daba de desayunar? No, pues que el papá. Bueno, pues entonces el papá viene temprano, les da de desayunar. ¿Quién se los llevaba a la escuela? Pues que la mamá los lleva a la escuela. Que comíamos todos juntos, pues vienen, comen todos juntos. ¿Quién se quedaba con ellos en la tarea? No, pues que la mamá. Bueno, entonces la mamá hace la tarea. En la noche cenan juntos y ya que se van a dormir los niños, que el papá le leyó el cuento. Bueno, ahí nos vemos mañana y así. O sea, la vida del niño no tenía por qué cambiar. ¿Sí? En Canadá, en España, en Holanda, se han buscado esquemas que yo creo que también nosotros tendremos que empezar ya a buscarlos, a explorar y cambiar, hacer cambios los que sean necesarios, y no se requiere forzosamente que se cambien las leyes. Esto tiene que ser desde las resoluciones judiciales que emitimos. Para empezar, si se busca un parámetro de custodia compartida, el niño no se mueve de casa. Aquí en México estamos muy acostumbrados todavía a que si hay una custodia compartida, el que se va moviendo de semana en semana es el niño. Sí. Entonces, una semana con mamá y una semana con papá. O las convivencias, vives toda la semana con mamá y el fin de semana con papá cada 15 días, o viceversa, ¿no? No. En estos países el esquema es, el niño no se mueve de casa. Los que si gustan divorciarse se van a mover y van a buscar dónde vivir, y entonces son los que salen y entran y se mueven, son los papás. Entonces creo que sí, definitivamente son esquemas que tendremos que cambiar en un muy corto plazo, porque no tenemos por qué seguirle moviendo la vida a los niños de la cuenta, pero también definitivamente creo que algo que tienen que concientizar los padres que desean separarse, y creo que esto hay que pensarlo antes pero desgraciadamente esto es parte de la madurez de una separación, me quiero separar, así como toda la línea de educación que tengo obligación de llevar en casa, pues tendré que seguir llevando esa línea con quien fue mi esposo, mi esposa, mi concubino, mi concubina, porque mis hijos no tienen por qué pagar la situación. Y no le puedo delegar bajo ninguna circunstancia esa cuestión a la escuela. Porque sí es cierto, la escuela, repito, en muchísimas ocasiones nos sirve de contención, y de veras lo digo así, lo agradezco, ahorita que estoy en esta posibilidad de hacerlo, agradezco porque las escuelas no saben cómo son nuestras mejores aliadas para las autoridades jurisdiccionales, porque les pedimos informes, porque son quienes de veras, a final de cuentas, nos dan una luz de realmente cómo está la situación del niño, de la niña, del adolescente. Son las escuelas, pero tampoco estoy de acuerdo que, y no puedes entregar al niño. Y si la orden de restricción. Y entonces la escuela de repente nos hablan y nos dicen, es que si hacemos malo, si no hacemos tan bien, si le damos información malo, si no la damos también. Oiga, es que de verdad eso no nos ayuda a que nuestro niño salga adelante, a que lo saque. Entonces, sí, la conciencia fundamental. ¿Y qué le pediría yo a los padres que se van a separar o que se separan? De veras vuelvan a pensar en si todo lo que hacen, lo hacen por amor a sus hijos. Y de qué manera estoy demostrando ese amor, ¿no? Pues bueno, el programa finaliza y yo me quisiera quedar con esto que acabas de decir, que es muy importante, ¿no? Que los padres se pregunten verdaderamente si lo que están haciendo, si esa separación está bien siendo pensada en lo que dicen, ¿no? En el amor a sus hijos, porque creo que antes de pensar en mí, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero, tengo que pensar en esas 3 criaturas, 2 criaturas, una, las que sean, que vinieron al mundo, que no pidieron venir, y que fue producto además del amor que en un momento dado pues se tuvieron como pareja, ¿no? Entonces estos niños tienen que ser los menos afectados, ¿no? Entonces, pues sí, en esa parte, ¿no? Que lo piensen, que se pregunten si realmente la situación ya no puede mejorar. Hay muchas maneras, ahorita hay mucha ayuda, hay que verlas a las personas desde otra mirada y hay muchas formas ya, digo, creo que se tienen de todo tipo de ayuda para que una pareja pueda seguir adelante y no se separe. Yo te quiero agradecer mucho, Marisela, porque nos has dado muchas luz. No habíamos tocado este tema que es muy relevante para los colegios y para las familias, y pues que ojalá toda tu experiencia que tienes y lo que nos has compartido, pues los papás se pongan muy abusados en esa parte y pues lo piensen, ¿no? Entonces, pues gracias a todo el auditorio y nos vemos la próxima semana.